Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda el pastor Julio Montalvo de Villahermosa, Tabasco, México. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en esta prestigiosa Universidad Internacional Kairos. Agradezco al pastor Luis Cárdenas como director y al pastor Jonás Muñoz, subdirector, al pastor Castañeda como subdirector. Gracias porque en esta ocasión tengo la oportunidad y la bendición de compartir con ustedes respecto a la quinta copa. Y agradezco a Dios estos momentos de poder hablar con ustedes a través de este medio. Pero también quiero informarles que voy a leer algunos versículos de la Biblia en Apocalipsis. Es un libro bastante importante, un libro de escatología, donde tenemos que estudiar, escudriñar, investigar, orar, pedir dirección al Espíritu Santo para ser dirigidos por Él. Así que yo les ruego que estemos atentos a todas las enseñanzas durante la semana que estarán dando algunos otros siervos de Dios. Alguien dará posiblemente una enseñanza general en total de las copas, pero pues a mí me tocó la quinta copa, así que yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero leer algunos versículos de la Biblia antes de entrar de lleno a lo que yo le llamo enseñanza. En el capítulo 15, si tú tienes tu Biblia, la puedes abrir. Si no, yo voy a leer estos versículos. En el capítulo 15, versículo 5, dice a la letra: después de esto vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio, y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, vestidos de lino puro, resplandeciente, ceñido el talle con cinturones de oro. Luego, uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. En el capítulo 16, versículo 1, dice: y oí una fuerte voz que desde el santuario decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En el versículo 10, que realmente los 2 versículos que a mí me corresponden, del capítulo 16, dice: el quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y quedó su reino en tinieblas, y los hombres te mordían la lengua de dolor. No obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Esta es algunos versículos que voy a estar enseñando. No tomé algunos otros como introducción porque son muy importantes para ir redondeando la enseñanza. En estos versículos, estas plagas nos recuerdan las plagas de Egipto. Y los ángeles que de ellas se encargan salen de la tienda, que es el verdadero santuario del cielo. Y esto en el marco de una teofanía realizan la liturgia de la justicia. La evocación de la gloria presente en el santuario es la señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo en los tiempos mesiánicos.
Terminamos hablando de la palabra teofanía, que significa manifestación o aparición de Dios o seres angelicales, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto, de lo que es teofanía, porque dice en el versículo 1 del capítulo 16, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí vemos 2 palabras muy importantes que menciona Juan. Primero dice oí, y después menciona la palabra una gran voz. Después la tercera palabra que decía desde el templo. Desde el templo, pareciera ser la voz de Dios, porque los 7 ángeles portadores de las 7 plagas ya habían salido del templo, según el capítulo 15, versículo 6, y nadie podía entrar en el templo, según el versículo 8 del capítulo 15. Y ahí es donde Juan ve estos 7 ángeles, y cuando hablamos de estos 7 ángeles, estamos hablando de lo que él vio, estos 7 ángeles. Estamos hablando de teofanía. A menudo los relatos teofánicos presentan la escena con riqueza de detalles descriptivos, situándola en lo alto de un monte o enmarcándola en una nube, como en esta ocasión. Con esto se indica que Dios está al mismo tiempo presente y oculto. Sin embargo, en una de las teofanías del Nuevo Testamento, la de la Anunciación, nos conta ningún rasgo descriptivo, sino que se subraya únicamente el mensaje traído por el ángel a la Virgen María. Teofanías que vamos a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la visión de Ezequiel. Probablemente las teofanías más divulgadas en el mundo occidental son las protagonizadas por Moisés. La primera, cuando desde la zarza ardiente en el monte Sinaí, Dios le manda quitarse sus zapatos, pues el suelo que pisaba era sagrado. Y Moisés esconde su rostro porque tiene miedo de mirar a Dios. La segunda, también en el monte Sinaí, cuando Dios le da las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. En ese momento, el pueblo de Israel queda advertido que si se acercan mucho a Dios, morirían. El pueblo no ve la forma de Dios, pero esta primera experiencia personal con Dios es obviamente terrorífica, ya que piden a Dios dejarlos y esperar morir si oyen directamente a Dios. Otra vez, cuando Moisés construye la tienda del encuentro, dice la palabra que la gloria del Señor llenó la tienda, y desde entonces Dios hablaba con Moisés desde esta tienda. También hay teofanías protagonizadas por otros personajes bíblicos, como la historia de la vocación de Isaías, cuando éste ve a Dios sentado sobre un trono, la visión de Ezequiel, o el enigmático episodio del carro de fuego que se lleva Elías ante Eliseo. Las teofanías están usualmente indicadas en la Biblia diciendo que Dios se aparece a alguien. De igual manera, el ángel del Señor es una expresión que en muchos contextos se refiere a una teofanía. Las teofanías ocurren muchas veces en la Biblia hebrea. Además de Moisés, Dios se parece a Abraham, a Agar y a Jacob. Mucho más frecuentes son los episodios en que un personaje oye la voz de Dios, aunque no se indica que perciba con la vista. Adán y Eva, Caín, Noé, Elías, etc.
son las indicaciones proféticas de que la voz de Dios clama o llega desde las alturas o desde Jerusalén. Quedamos hablando acerca de estos 7 ángeles que son enviados a las 7 iglesias según Apocalipsis capítulo 1 versículo 11, donde dice: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Esas son el significado de estos 7 ángeles, la comisión que ellos tenían. Y la orden era ir, aunque Juan no especifica el momento en que se da esta terrible orden, el contexto demuestra que será proclamada inmediatamente después del fin del tiempo de gracia, pero antes de la venida de Cristo. Es evidente que la serie de calamidades sin precedentes que aquí se predice es aún futura. El hecho de que la primera plaga se derrame sobre los hombres que han recibido la marca de la bestia y adoran su imagen, según capítulo 16, versículo 2, sitúa las plagas después del aparecimiento de la imagen y de la colocación de la marca. Y también tiene que ver después del pregón del tercer ángel. Todo esto lo digo para después hablar sobre lo que a mí me corresponde, que es la quinta copa. Pero este pregón o este anuncio del tercer ángel que amonesta contra la bestia y su señal, además del hecho de que las 7 últimas plagas constituyan la plenitud de la ira divina sin mezcla de misericordia, claramente muestra que ha terminado el tiempo de gracia para aquellos sobre los cuales caerán. El hecho de que durante la quinta plaga los hombres aún sufran, cuando hablamos de la quinta copa, de la quinta plaga, los hombres, dice ahí la escritura, que aún sufran las llagas de la primera plaga, claramente señala que las plagas serán derramadas una tras otra y dentro de un periodo relativamente corto, porque vemos que aún los de la quinta plaga están sufriendo el problema de la primera plaga, o lo que son las llagas. También parece que el juicio de Babilonia simbólicamente será durante la 7ª plaga. Entonces, la orden era derramar o es derramar las 7 copas, es decir, castigar la tierra con las calamidades representadas por las 7 copas. Las 7 últimas plagas son parecidas en ciertos aspectos a las 10 plagas de Egipto, según en Éxodo 5. Ambas son una manifestación de la superioridad de la autoridad y el poder de nuestro Dios. Ambas terminan con la derrota decisiva de los hombres que han preferido desafiar a Dios, y por lo tanto concluyen con la liberación de su pueblo escogido de una situación que de otra manera sería irremediable. Ambas demuestran la justicia de Dios y dan honra y gloria a su nombre. Aleluya. Entonces estamos hablando ahora de las 7 copas y en un momento estaré entrando de lleno lo que me corresponde, que es la quinta copa. Un estudio panorámico acerca de estas copas derramadas, la ira de Dios, como dice la palabra, y vemos cómo se desarrolla esto.
la ira de Dios cuando estamos leyendo esta palabra, la ira de Dios derramada, porque también vemos en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 3, y Apocalipsis 14, 10, vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos cómo la ira habla acerca de la ira de Dios. Quizá pueda uno preguntarse por qué Dios atormenta a los hombres de una manera tan terrible como la que se describe en el capítulo 16 de Apocalipsis, después de la terminación del tiempo de gracia, cuando ya no habrá oportunidad para arrepentirse. ¿Por qué no viene Cristo inmediatamente para poner fin al reinado del pecado? En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios permitió a menudo diferentes calamidades como invasiones, hambres, enfermedades, terremotos y otras más como medios de corrección y disciplina para llamar a la gente al arrepentimiento, según Isaías 1, 5, 9, 9, 13, Jeremías capítulo 2, 30, 8, versículo 3, en Oseas capítulo 7, Joel capítulo 1, versículo 4, en Amós capítulo 4, versículo 6 al 11, Ageo, y vemos en varias partes de la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de las Crónicas. Es evidente que las 7 últimas plagas no pueden tener un propósito tan benévolo, porque la orden es id, pero a pesar de todo no puede quedar duda de que las plagas cumplen una función necesaria en el cumplimiento del plan del ciclo. Pueden observarse que las primeras 5 plagas son en cierto sentido de naturaleza muy similar, pues su propósito es inducir a los hombres a comprender que han estado luchando contra Dios, pero en vez de arrepentirse, lo maldicen con más odio que nunca antes y se vuelven más rebeldes y contumaces, según Apocalipsis 16, 9, versículo 11 y versículo 21. Las plagas sirven para revelar que el espíritu de rebelión que domina totalmente sus corazones. Se comprueba que la cizaña siempre será cizaña y que la justicia de Dios se hace evidente al destruirla. Por otra parte, las pruebas del gran tiempo de angustia que acompañará a las 7 plagas demostrarán cuál es el carácter de los santos. Así que desobedecer a Dios y que los que escogieron servir a Satanás matarían, si les fuera permitido, a todos los que les estorbaron con el propósito de regir la tierra. Sorprendidos en el mismo acto de intentar hacer cumplir el decreto de muerte, están sin excusa delante de Dios, según capítulo 6, versículo 17. De esta manera se trata una línea muy clara entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y por medio de los inconversos se permitirá que el diablo demuestre cómo hubiera sido el universo si se le hubiese permitido dominarlo a su antojo. Porque dice que la ira de Dios se derrama sobre la tierra. Esto quiere decir sobre los habitantes de la tierra. Esto es lo que estamos viendo de una manera general de lo que significan las plagas, de estas 7 plagas o estas 7 copas de la ira de Dios derramada sobre los habitantes de la tierra. Veremos en el siguiente audio, estaremos leyendo acerca de la parte que corresponde a la 5ª copa. Amén. El capítulo 16, versículo 10, la Biblia dice: el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor
y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Aquí vemos la palabra blasfemaron, del griego blasfemeo. Blasfemar el nombre de Dios es expresarse de Él en una manera despreciativa, y durante la cuarta plaga los hombres comenzarán a echarle la culpa a Dios por sus sufrimientos, pero comprenderán finalmente que están luchando contra Él. La Biblia habla muy claro en estos versículos, versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Cuando habla del trono de la bestia, es evidentemente sucede. Y según mi historia, según lo que yo he leído, según como yo lo concibo, es Roma. Y la bestia representa en primer lugar al papado que ha resurgido, no tanto en su aspecto religioso, como ya lo sabemos, como en su pretendido papel de potencia mundial que domina a otras potencias del mundo. Su reino, exceptuando el pequeño remanente que en ese tiempo que estamos hablando de la quinta copa, que aún resistirá su supremacía. Satanás cuenta a todo el mundo como sus súbditos y por medio del papado que ha restablecido, procurará en forma particular asegurar su dominio indiscutido sobre toda la raza humana. Durante esta plaga, el mundo entero parece estar envuelto por un manto de tinieblas. O sea, que mientras los hombres impenitentes estén buscando la luz en un mundo espiritualmente oscuro, según Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9, Dios enviará sobre ellos tinieblas físicas que simbolizan la noche espiritual más oscura que cubrirá la tierra. Cubrió de tinieblas. El griego dice, su reino quedó oscuro, sugiriendo que permaneció oscura durante cierto tiempo. Estas son tinieblas físicas, acompañadas de frío y angustia. La ausencia de luz y calor será tanto más impresionante y dolorosa después del calor intenso experimentado durante la cuarta plaga. Dice que mordían de dolor sus lenguas. El tiempo del verbo griego indica acción continuada. Mordían, o sea que seguían mordiéndose, o se mordían vez tras vez. Un intenso frío, posiblemente acompañada de prolongadas tinieblas. Blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Los hombres confirmarán su odio perverso contra Dios. Su proceder durante la cuarta plaga persiste en esta quinta sin tregua. Entonces, vemos aquí que aún bien lo que ellos estaban sufriendo, aún lo que ellos estaban pasando, ellos no se arrepentían de sus maldades. Ellos no se arrepentían. Habla de sus efectos, de sus dolores, es decir, los efectos de las plagas que ellos estaban sufriendo. Habla de sus úlceras. Y cuando habla de sus úlceras, habla de los efectos de la primera plaga. Las llagas de la primera plaga evidentemente no serán fatales de inmediato, por lo menos en todos los casos.
Las plagas sin duda caerán sucesivamente y no juntas, y sus efectos perdurarán. Pero no se arrepintieron. No se arrepintieron. Esto dice ahí que en vez de reconocer su culpa, comenzarán a culpar de su desgracia a los que han permanecido fieles y leales a Dios. Con absoluta perversidad se niegan a doblegarse ante la voluntad divina y demuestran ser lo que realmente son, siervos incondicionales de Satanás. El que se niega a arrepentirse demuestra que se opone completa y decididamente a Dios para darle gloria, es decir, reconocerlo como verdadero y justo, como dice el capítulo 15 de Apocalipsis, dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Pero los hombres no se arrepintieron. Ellos no se arrepintieron. No quisieron reconocerlo como verdadero y justo. Los que sufren por causa de las plagas se negarán a reconocer que están equivocados y que Dios tiene la razón, a pesar de los duros castigos que impulsarían a hombres honrados y contritos a enmendar sus caminos. Esto comprueba que sus corazones están completamente endurecidos y son insensibles ante la misericordia y la severidad divina. Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes con todo mi corazón acerca de la quinta copa. Yo sé que algunos maestros, teólogos, amigos, pastores, tendrán muchas observaciones que hacerme con respecto a esta enseñanza. Créanme que yo estoy en la mejor disposición y de escuchar el viernes las conclusiones y poder escuchar y aprender también de otros maestros. Que Dios bendiga grandemente nuestra Universidad Internacional Kairos, que Dios bendiga a los directores, a los subdirectores, a los maestros, a los pastores, a los alumnos. Que Dios nos bendiga. Aprovechemos este tiempo de gracia. Aprovechemos de una manera alegre, de una manera gloriosa este tiempo de gracia. Que Dios bendiga a su hermoso pueblo, que somos tú que me estás escuchando y yo que estoy dando esta palabra. En el nombre maravilloso de nuestro Cristo Jesús. Amén.